¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Conversaciones de Mentes con Rubén Fornel. Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tú? Bueno, pues bien, también aquí llevando la semana como podemos, porque en Navarra hace un frío que no se puede vivir, Rubén. Pues mira, yo estoy en medio de la mudanza y en los trayectos me quedo helado. O sea que tengo que decirte que entre Valencia y Madrid, donde ahora voy, hace un frío horroroso también. Bueno, hemos grabado con Rubén en Ibiza, con Rubén en Valencia y ahora con Rubén Bueno, y en en las Madrid. giras también creo Y que en las hemos giras en grabado. Alemania, en no sé dónde, sí, sí, muy bien. Nosotros, da igual donde esté Rubén, porque yo estoy siempre en el mismo sitio, pero da igual donde esté Rubén, siempre conseguimos grabar. Muy bien. Esto es algo importante y que para mí simboliza mucho en el transcurso de la vida. No solo las personas que se mantienen en las diferentes etapas, sino aquellos actos, proyectos que siguen ahí. Fíjate que el podcast efectivamente ya va acompañando etapas, momentos, años diferentes y parece que se solidifica a pesar de las dificultades. Muy bien. Pedimos como, no sé si lo pedimos como deseo o lo propusimos como algo que íbamos a cumplir, que el podcast en 2023 iba a seguir. Así que Claro que sí, aunque aquí haya estamos. dificultades, aquí estamos, Por supuesto. salvándolas. Rubén, hemos hablado estas últimas semanas de temas muy de la actualidad más inmediata. Hablamos de Piqué, hablamos de Tamara y de Íñigo Nieva, y es verdad que eran temas, bueno, pues más de chascarrillo, ¿no? Quizá, o del corazoneo, con implicaciones, por supuesto, a nivel sentimental, psicológico, de salud mental y de todas estas cosas que tratamos habitualmente en el podcast. Pero el tema de esta semana, creo, y creo además que no me equivoco, que es bastante más serio. Vamos a hablar de Dani Alves, del que fuera jugador del Barça, sigue en activo o seguía en activo hasta que el equipo rescindió el contrato esta misma semana, que fue denunciado por abusar de una chica en Barcelona antes de que acabara el año, y que, bueno, ha habido varias semanas de investigación que acababan con una cita con los Mossos de Escuadra en Barcelona, así como un poco informal, pero que sirvió para detener a Dani Alves, y de hecho está en la cárcel. Lleva varios días, no recuerdo si desde finales de la semana pasada o desde mediados de la semana pasada, está en la cárcel porque la jueza decretó para él prisión sin fianza. Ujú. Dicen además quienes han estado informando del tema que fue muy sorpresivo para él, no sé si tanto la detención como después el hecho de tener que ir a la cárcel. No llevaba móvil, no se sabía el teléfono de absolutamente nadie a quien tuviera que llamar, y cuando entró a prisión, bueno, pues que estaba muy descentrado, muy desubicado, como en shock, porque no se lo esperaba. Sí. Esto es lo gordo, lo que ha pasado, ¿no? Mm. Parece ser, o lo que se ha transmitido a través de los medios de comunicación, porque desde luego que no tengo acceso a la información, ni a los autos de los jueces, ni a la investigación policial, ni absolutamente nada. Es lo que hemos ido viendo a través de los medios, que la declaración de la chica es absolutamente coherente, que todo Vale. lo que ella ha declarado se corresponde con las lesiones que presenta su cuerpo, de lo que pasó aquella noche. Ha declarado 3 veces y en las 3 ha dicho absolutamente lo mismo. No hay incoherencias, no hay datos que no casen, lo que lleva a creer a los jueces, al fiscal, a la policía, que lo que dice la chica tiene mucha base de veracidad. Todo esto sin poner en duda o sin asegurar que ha sido culpable, porque no lo podemos decir. De momento es sospechoso, presunto responsable de, desde luego que no es nuestro papel juzgar a nadie, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ha pasado esta semana, Rubén. Bueno, yo me estoy enterando de todos estos detalles por ti en este momento porque sabía que había saltado alguna noticia, que la víctima había renunciado a la compensación Es cierto. económica, pero tengo una duda, no sé si tú la sabes porque es importante para ahora el desarrollo del tema. ¿Consideras o se sabe si ha tenido algún tipo de influencia él en torno a sustancias, alcohol? ¿Cómo se produce ese momento? Era en una discoteca. No Sí, se sabe si podría haber consumido algún tipo de sustancia o no, pero bueno, era en una discoteca, en un ambiente de fiesta, en sí, una noche quizá de agua no fiesta, estaba bebiendo, ¿no? probablemente. O sea, quiero decir, no ha trascendido que era lo que él estaba haciendo, pero bueno, en una discoteca, pues hombre, habitual que uno vaya a aguas, por muy futbolista de élite que sea. De hecho, es el deportista con más títulos del planeta. Ni Ah, siquiera sí. Pelé, o sea, de los que hay en activo de los pasados, es el futbolista que más títulos ha conseguido, con más de 40 títulos.
Fíjate, qué curioso, ¿no? En sí mismo, lo que me comentas y lo poquito que yo había visto en torno a la noticia ya me llama la atención, porque si bien yo estoy acostumbrado a trabajar con casos de abusos que se producen en entornos más cotidianos, Ujú. pues abusos que se producen desde el ámbito familiar hasta cualquier tipo de asalto, estos me llaman especialmente la atención porque las circunstancias en las que suceden creo que son muy características, ¿no? Y que desde mi desconocimiento de esta situación en concreto, me imagino que la gente sabe quién es Dani Alves. Yo no sé ni qué es futbolista, lo estoy sabiendo ahora, pero me imagino que la gente lo reconoce y que en ese entorno que se da, él ya tiene una significación en torno a su estatus, a su poder. Es decir, que si está en un lugar, la gente sabe quién es. Porque eso diferencia mucho el tipo de abuso que puede producirse, especialmente si es reconocido. En este caso concreto, ¿se sabe si esta chica sabía ella misma quién era Dani Alves o se encontró con un tipo que la asaltó sin más? Yo creo que sí que lo sabía. Estamos hablando de Barcelona, donde él ha jugado muchísimos años al fútbol. Quiero decir, no es una ciudad perdida del mundo con la que él apenas haya Claro. tenido relación, sino que es una ciudad en la que ha vivido, ha convivido, ha trabajado. Es un futbolista absolutamente reconocido porque ha jugado en los mejores equipos del mundo en la selección brasileña, es de la época más dorada del Barça, de todos los títulos del mundo. Quiero decir, yo dudo Mm. que por muy desconectada del fútbol que estuviera esta chica no supiera quién era, y en un ambiente de fiesta creo que también todos nos acabamos conociendo. Sin tener nada que ver, yo he salido de fiesta en Pamplona, donde podían estar los jugadores de Osasuna, hablo de cuando yo tenía 20 años, no de este momento actual, y a lo mejor no conocías a un futbolista, pero alguien venía y decía: "Ay, mira, es que este es Pepito que juega en Ya, Osasuna". te Pues entiendo. me imagino que este es Dani Alves, que es uno de los mejores jugadores del mundo, vamos, que esto estuvo en la discoteca segurísimo. Claro. Pero Claro, es esto que ya es fíjate que hay suposición, elementos la muy. verdad. Claro, no lo sabemos, pero son elementos muy importantes porque el abuso sexual, al fin y al cabo, es una forma de abuso de poder. Ujú, Y no sucede de la misma manera cuando hay un reconocimiento explícito y pleno y a cuando no sucede. El mismo Oscar Wilde decía que en el abuso todo va de sexo menos el sexo, porque el sexo va de poder, ¿no? Pues al fin y al cabo, para mí habría que diferenciar, especialmente en una situación de abuso, también para las víctimas de abuso que nos puedan estar escuchando, entre la perversión por el poder y la perversión sexual, porque hay dos conductas muy diferentes. Es decir, esa persona que siente que a través de su poder, de su estatus, que no tiene por qué ser famoso, que puede ser el profesor. ujú. Entonces, desde ahí, desde ese poder, desde ese control, desde esa capacidad que ve superior a la de la propia víctima, ejerce un abuso. Y ese abuso se sexualiza, pero también puede ejercer otros tipos de abuso, un abuso físico del tipo maltrato, y entonces el sexo tiene ese agravante con o sin sexo. Es decir, hay una perversión por poder. Otro ámbito diferente es la propia perversión sexual, es decir, alguien que procede de un lugar de trastorno, que tiene una pulsión interna, que siente algo irrefrenable, que aunque no vea al otro de esta manera como el primer caso, es decir, aunque pueda ver a la otra persona como un igual y con el máximo respeto y no se sienta poderoso sobre la persona, no se puede contener, digamos, si hay un trastorno. Entiendo que no es esto lo que le sucedió seguramente a Dani Alves y que en muchas ocasiones no es tan divisible un mundo u otro mundo. Pero, por ejemplo, cuando yo trabajo con las víctimas de abuso, sí me importa colocar eso. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay, te pongo casos Ujú, concretos, en ocasiones se dan un primo que mayor que abusó cuando era niña, un profesor que abusó. Y, por ejemplo, puede haber una diferencia fundamental entre que el primo no fuera un perverso sexual, pero sí que sintiera un poder. Y ese profesor quizás sentía el poder, pero era inicialmente un perverso sexual. Es decir, en ocasiones se pueden dar diferencias en torno a que, pues por ejemplo, si un primo mayor, no, a lo mejor ese primo mayor del que estamos hablando no era un trastornado mental que tiene un trastorno de, pero sentía como una forma de poder en ese momento que llevó a tocar a su prima. Pero ese otro profesor sí que puede ser una persona, y habitualmente se da así, trastornada, que desde su trastorno, desde su perversión sexual, hace un uso de su poder.
Claro, esto es muy importante entenderlo, sobre todo porque podemos generar incluso miedos diferentes, porque cuando ya empezamos a hablar del trauma o del estrés postraumático hay que colocarlo, porque yo puedo generar un trauma o estrés postraumático hacia todo lo que, vamos a ponerlo de una manera simple, sea más poderoso que yo, de alguna manera puede estar por encima, o a todo lo sexual. Y fíjate qué diferencias tan grandes hay, ¿no? Hay que colocar dónde está el abuso en estos casos. Pero Mm, bueno, me imagino que Dani Alves no va por ahí siendo un pervertido sexual, sino que quizá había, no sé, alguna cuestión que pudiera tener con un estado alterado de conciencia, mm, con la droga, con el alcohol, más con el poder, y en ese momento, no sé, sucedería. ya, Y esto no lo digo, no se vaya a malinterpretar como ningún atenuante. Lo que mm, quiero decir es intentar colocar para lo que sí. nos interese y para quien nos escuche, por lo menos diferencias en cómo suceden los móviles y los motores del abuso. Es que, bueno, ya sabes, Rubén, y yo creo que quien nos lleva escuchando desde el principio ya se ha dado cuenta también de esto, que yo necesito entender el mundo y lo que pasa a mi alrededor. O sea, para lo irracional que soy en casi todos los aspectos de la vida, necesito comprender bien las cosas que están pasando y el abuso es algo que se escapa a mi capacidad de entendimiento de una forma, vamos, desmedida. No soy capaz de entender qué le lleva a una persona excepto que hubiera un trastorno que ahí, bueno, pues ya es que es una enfermedad, no lo puede controlar, no es algo que él procese o que ella procese de una forma racional y lógica, pero es que no entiendo qué te lleva a que una persona te diga que no, tú lo hagas y además disfrutes de eso. O sea, es que no hay ni un gramo de mi cerebro que sea capaz de procesar esa información. Te entiendo perfectamente y por eso creo que es tan importante conocer si hay un estado alterado de conciencia, porque estaríamos hablando de una persona que es más o menos peligrosa, por decirlo Mm, así. Es decir, si Dani Alves ha bebido agua, no tiene ningún estado alterado de conciencia, es plenamente consciente de ello, de lo que hace, estamos ante una persona mucho más peligrosa que mm, cuando se ha despersonalizado por ese tema, ¿no? Por mm, esa droga, por ejemplo. Fíjate que desde ahí se tiene que mezclar también una falta de empatía, se tiene que mezclar esa cuestión en la que yo me siento poderoso, en la que mi pulsión interna entonces es la que manda, es decir, mm, tiene que haber un cóctel no tan consciente, evidentemente. Si esto fuera absolutamente consciente, estaríamos hablando de un enfermo mental. mm. Has hablado en reiteradas ocasiones de el poderoso, de que tiene poder, de que no lo tiene. ¿La víctima es consciente del poder que cree que tiene el poderoso o que tiene quien va a abusar de ella? ¿Y eso cambia su actitud ante quien está abusando de ella o no? Pues yo creo que hay un elemento esencial que depende de si, por eso también te lo preguntaba, si la persona es conocida y reconocida o no, porque se dan circunstancias que las que yo vivo en la cotidianidad, que no vivo el abuso que ha sufrido una persona de alguien famoso de la Mm, escena pública. He tenido algún caso de alguien conocido, pero no era relevante por ser conocido. Pero los abusos más cotidianos que vivo, lo primero es que esa persona representa algo. Y esa misma representación a veces modula el comportamiento. En el mundo de la música, que a mí me pilla pues tan cerca, y ujú, fíjate si tan cerca que desde dentro, pues han saltado ya hace unos años los abusos de Plácido Domingo. mm. El día que salten todos los que los demás sabemos, pues oye, a lo mejor ya. Pero bueno, vamos a los de Plácido Domingo, ¿no? No, que Y tampoco ha yo tenido estaba en muchas la... que tampoco ha tenido muchas repercusiones para él, ¿eh? No sé No, si a nivel de prestigio mucho o poco, pero él ha seguido haciendo su bueno, vida, ¿eh? sí, se le ha cancelado algún contrato y alguna colaboración, pero vamos, no creo que eso le quite de comer a estas No, alturas de no. la vida, ¿no? Si al Mm, final no ha habido más. Y tengo que decirte algo que va a sonar muy impopular, pero es que tengo que aportar lo que yo he visto además en primera persona desde mi experiencia. Yo en el mundo musical he visto desde muy temprano a personas, concretamente a chicas, porque los directores de orquesta grandes son habitualmente hombres mayores, acercarse por intereses y acercarse personas de 20 años a un maestro que todavía eso no ha saltado, pero que saltará, supongo, el día que se muera, que ya tenía 60 y pico, o a Plácido Domingo. Yo lo de Plácido Domingo lo he visto en cenas, es decir, en cenas en las que he visto cómo se acercaban a él. Y con esto no estoy diciendo que él no haya sido una persona absolutamente condenable y que haya ejercido conductas deleznables, no tengo ni idea, yo eso no lo he visto.
sí he visto también lo otro. Y no quiero decir con esto, por eso hablaba de lo Del impopular, impopular. que sea excluyente. ¿Por qué? Porque supongo que será una persona que debe ser condenada por todo lo que ha hecho y 100% de apoyo a esas víctimas. Pero también sé de gente con nombre y apellidos con quien yo he salido una noche y con quien después me he tomado algo, que gracias a que han tenido algunos encuentros sexuales con personas como él, han conseguido pues determinados logros en el mundo de la música, luego un favor al hacer una oposición en una orquesta, el tener un concierto o una invitación que no hubieran tenido, es decir, al fin y al cabo, ese estatus también condiciona que la persona puede ejercer un nivel de trastorno mayor, porque yo estoy convencido que un Plácido Domingo hay un momento en el que pierde su noción de la realidad, por ejemplo, ¿no? Alguien que está tan arriba en el mundo artístico, en el mundo económico, ahí que además se le acerca mucha gente, puede trastornarse, enajenarse tanto al sentirse tan poderoso que quizás se cree con derecho a todo, ¿no? Se cree con derecho a la gente que se le acerca y a la que no se le acerca, que es ahí cuando viene el problema, porque oye, si una persona, como yo he visto, en ese momento tenía una persona que tengo en la cabeza 18 años, se le acercó a Plácido Domingo, que debería de tener 60 y pico ya entonces, Ujú. y los dos consienten, aunque tengan un interés, oye, fantástico, nada que decir. Ahora, es posible que eso también cambie la visión, no solo de la víctima, sino también la visión de esa persona ante toda esa esfera de poder. Y eso creo que es una modulación del comportamiento, ¿no? Porque yo he vivido el caso con otro maestro, que no puedo decir el nombre, Mm. pero el que aquel pacto que hizo, incluso era menor de edad la persona, el pacto que hicieron entre los dos no se cumplió, ella se decepcionó tremendamente, cumplió ya la mayoría de edad y se iba a poner en camino de la denuncia. Y esto en el mundo artístico, musical, bueno, es el mío, pero quiero decir, en cualquier otro mundo a cierto alto nivel mundial es algo que sucede, ¿no? Y con esto no estoy restando en absoluto ninguna carga a las barbaridades que pueden destrozar vida, que Mm. son los abusos. Estoy intentando colocar el hecho de que hay una esfera, hay una enajenación, hay un estado casi de amnesia que se da ante ese endiosamiento por todos lados y que desde ahí tiene muy malos resultados en general. Con eso, en este caso en concreto de Dani Alves, pues si esta pobre víctima, digamos, ha sufrido algo absolutamente deleznable, unilateral, probado, pues desde luego deberá ser condenado con todo, ¿no? Sí, que desde luego que entre unos casos habrá otros, que hay gente aprovechada, que todo lo que quieras, Ah, bueno, hay de todo. pero es cierto que, bueno, se han dado abusos en tu mundo, en el musical, en el cine y Bueno, uf, en todos los barbaridades. ámbitos o en muchísimos ámbitos, quizá por eso que dices, ¿no? Y que al final se creen con derecho a todo, que yo también sigo sin entenderlo, ¿eh? Esto es otra de las partes de mi cerebro que no debe funcionar, el creerse con el derecho a todo, porque tienes un poco más de poder que alguien y me da igual que sea para el abuso sexual o para el a mí no me Mm. puedes denunciar, me tienes que dar esto gratis porque soy influencer, o sea, me da igual que tengas un poco más de poder, de reconocimiento social o X que el resto de la humanidad no te hace estar por encima del bien y del mal. Totalmente. Sea lo que sea, el bien y el mal. Bueno, dicho esto, dicho esto que no entra en mi cerebro, Rubén, hablamos de casos que además, claro, se acaban haciendo muy famosos, ¿no? No sé, el caso de las víctimas de Plácido Domingo, algunas han dado la cara, han salido, han dicho quiénes son, con sus nombres, apellidos y sus caras. Pienso, por ejemplo, Sí. también en la chica que sufrió los abusos de la manada en Pamplona, que a pesar de que se intentó proteger y que se intentó que no se supiera quién era. Hubo medios de comunicación que acaban de ser condenados, además, hace muy poquito tiempo, porque que hicieron pública la cara, la dirección, hasta conversaciones de esa chica con sus amigas. ¿Qué pasa con esas chicas que dan el paso, que denuncian y el caso acaba siendo tan mediático que acaban siendo reconocidas por todo el mundo o señaladas por todo el mundo? Quiero decir que es que ya han padecido el abuso, es que encima ahora Uf, tienen que padecer que se sepa, ¿no? Y que todo el mundo sepa lo que ellas han vivido.
Claro, es que fíjate que tú misma ya estás poniendo casos muy diferentes, ¿no? Personas que han intentado, digamos, después de sufrir esto, ser discretas, estar en silencio, y por ejemplo, los medios de comunicación han perseguido para que saliera forzosamente del anonimato. Y estas Bueno, que quiero personas, decir que este eh, caso, y sin saber muy bien, y ahora me voy a tirar a la piscina y voy a acusar a alguien sin estar muy segura, por lo que leí y tal, es como medios de comunicación más sensacionalistas probablemente, que de un ámbito en el que niegan la violencia hacia las mujeres, los abusos, que no están de acuerdo con que sean condenados porque era una noche de fiesta y tal, y no sé qué. O sea, voy a ese otro mm, tipo de cosas, ¿no? Que al final se acaban viendo también en los abusos, ¿no? Que parece es que se arrepiente de lo que ha hecho y entonces denuncia. Hombre, yo creo que ya. no todo el mundo denuncia falsamente, de hecho la mayoría de los casos no son denuncias falsas, por no decir el 99,9% de los casos. Claro, no lo sé. O sea, en torno a cómo son las estadísticas de Mm. veracidad, no lo sé. Sí es verdad que hay determinados estudios, hoy estoy muy impopular, pero te voy a dar un dato Hoy científico. vamos a reñir Rubén Hay y yo. Sí, pero hay bastantes estudios que demuestran que hay una tasa muy alta, no te sabría decir, pero sé que supera ahora mismo el 70% de abusos que en el relato contienen mentiras consistentes. No que el abuso haya sido mentira, sino que el relato del abuso contiene mentiras consistentes. Y no se hace conscientemente, sino que a través de eso, digamos, es posible que la propia persona haya entrado en un relato de la historia, en una forma ya bastante enajenada por el propio estrés postraumático, ¿no? Y con eso, además, no estoy diciendo que haya ninguna mala intención, sino todo lo contrario, hay una afectación, hay una persona que tiene que trabajar y que te puedo decir, yo he trabajado en muchos casos con personas que después de bastante tiempo han dicho, eso que te dije no fue exactamente así. No sé por qué te lo dije, pero no ha sido de esta manera, ¿no? Porque al fin y al cabo es un impacto muy, muy fuerte. Pero cuando tú me preguntabas qué sucede con esas víctimas que están en el entorno mediatizado, como te digo, hay algunas que están intentando mantenerse en silencio. También es verdad que otras personas hacen mucho ruido y un ruido necesario para, por ejemplo, Mm. sacar a personajes como Plácido Domingo y menos mal que se atreven a mediatizarse y desde ahí también van a sufrir pues determinado acoso mediático, determinado estigma, ¿no? Luego para mí hay otro perfil y es un perfil que se ha hecho muy famoso y que también toca al mundo musical y que aquí voy a entrar en un terreno personal y me salgo de lo profesional para decir no me gusta nada lo que hace a nivel personal, digamos, desde mi óptica del Rubén Fornell que cierra la puerta. Y profesionalmente creo que podríamos discutir, que es James Rhodes. James Rhodes, al fin y al cabo, lo que está haciendo es vendiendo un relato y un relato de influencia. Fíjate si ha llegado su influencia, que se ha legislado, que ha tenido un reconocimiento nacional en función de sus abusos. Y qué duda cabe que ha vivido una tragedia tremenda, que además ha hecho un gran trabajo por resurgir, pero no me parece que lo que despierte especialmente a través del relato continuo, de esa forma de relato, sea especialmente equilibrado o especialmente reivindicativo en la esencia, digamos, más pura, ¿no? Creo que hay también una forma de venta, por suerte en pocas personas, bueno, este en concreto ha hecho mucho ruido, pero tengo mis sentimientos encontrados. Creo que especialmente los abusos no deben ser silenciados, pero de no ser silenciados, porque es necesario que la realidad Mm. se conozca y que podamos avanzar como sociedad admitiendo que esto sucede y que sucede gravemente mucho. Creo que desde ahí a la venta del relato como por bandera hay un trecho muy grande, ¿no? Es como decir que se roba, hay que naturalizarlo. Ahora, como el Daniel Rojo que aparece casi haciendo una exaltación de la delincuencia, jactándose de que ha sido el que más ha robado, me parece que hay todo un terreno intermedio que quizás sea un poco el que mejor ejemplo da, Mm. el que mejor proyección del propio equilibrio personal da, es decir, un terreno intermedio que me parece bastante más Mm. saludable, ¿no? A mí me cuesta mucho mm, decidir si creo que tienen que hacerlo público o no. Y más que eso, si yo sería capaz de entrevistar a una persona que hubiera pasado
por algo así o no, porque creo que, bueno, sería una entrevista basura porque yo estaría llorando la mitad del tiempo y no podría aportar absolutamente nada, ¿no? Pero sí creo que hay casos que sirven para concienciar, para que quien ha pasado por lo mismo sepa qué puede hacer, a quién tiene que acudir o se anime a denunciar, porque es verdad que quien sufre un abuso, no voy a hablar de estadísticas porque no tengo ni idea, pero que quien sufre un abuso pasará miedo, no sabrá qué hacer, no sabrá si denunciar o callarse porque qué Totalmente, vergüenza que sepan que me ha pasado esto o que he sufrido esto. Dependiendo de quién haya cometido el abuso, supongo que tiene que ser muchísimo más difícil. Entonces, creo que hacer públicos los casos sirven para legislar, sirve para que seamos conscientes de una realidad, pero también sirve para que quien en un momento determinado tiene que denunciar, para que la chica que presuntamente ha sufrido el abuso de Dani Alves diga, oye, mira, sí, es Dani Alves, es un tío súper conocido, es súper famoso, pero yo no tengo por qué quedarme con esto, ¿no? Tengo que dar un paso más. Y que si totalmente. no se hubieran hecho públicos otros casos, probablemente esta chica no lo hubiera podido hacer. Y sin que este caso sea público, probablemente otras muchas no se atreverían a hacerlo. Totalmente de acuerdo contigo. Y voy a seguir esa línea para decirte que estos casos, fíjate, voy a decir algo que me podrían apedrear, ¿eh? Creo que son los más fáciles de denunciar, los casos que nos suceden cuando somos adultos, y por eso Mm, creo que todo esto tiene sentido. ¿Por qué lo digo? Porque la realidad es que la mayor parte de afectaciones y de casos que se ven en una consulta han sucedido cuando no tenían la capacidad esas personas de ejercer esas actuaciones que maravillosamente ahora puede hacer una víctima como la de Dani Alves. Es decir, mm, la mayor parte de casos que yo veo, pero casi la totalidad, han tenido que ver con abusos familiares o de familiares de primer grado o mm, muy cercanos, con profesores, y además son personas que en muchas ocasiones han hecho algún comentario y un comentario que no ha sido escuchado o no ha sabido ser interpretado por la familia. Mamá, es que el primo me toca de una manera y no se le hacía caso. Es que he ido al despacho del profesor y he sentido que me acariciaba y no se le hizo caso. Es decir, esas voces son las realmente complejas. Y ya no me estoy poniendo en un lugar de, "Ah, hay que proteger a la infancia". Ya, por supuesto, ojalá pudiéramos hacer todo lo que estuviera en nuestras manos para que eso no sucediera. Pero voy a hablarle justamente a las personas que han sufrido eso en su infancia o en su desarrollo de infancia, de preadolescencia, de adolescencia y que siguen con eso encerrado. Esas son las personas que tienen una gran dificultad para mí porque están condicionando su vida, porque no son conscientes de todo lo que variará su vida cuando trabajan en ese episodio que quizá enterraron porque fue una forma, digamos, manoseada con 7 años, porque fue algo más o menos directo con 13. Es decir, todo aquello que ha quedado reprimido como un episodio encerrado y que al fin y al cabo han tragado, ¿no? A mí esas personas, esas víctimas, y ya que no decirte de las que, y hay muchas, durante años de manos de los profesores, he mm. visto docenas de casos de profesores, de familiares, incluso de parejas que han ejercido una forma de abuso en las primeras relaciones, ¿sabes? Esta relación en la que tú tienes 15 años, el otro tiene 18, 17 o algo así, y entonces la pareja abusaba realmente, ¿no? Entonces, desde ahí hay un elemento muy, muy importante que tiene que salir a flote. Y con esto que estoy diciendo, que la gama de asaltos que sucede cuando somos adultos, entre comillas, por suerte nos pilla siendo Mm, adultos. Y esta sociedad ya lo tiene muy alentado y nos conduce y nos dice hacia dónde tenemos que ir dentro de, fíjate, la barbaridad que ujú, es, ujú. ¿no? Pero toda esa otra gama, parejas a veces primarias, profesores, familiares, necesita salir. Yo veo cómo todavía eso parece que nos está pesando socialmente. Y eso, en muchas ocasiones, cambia más una vida entera porque ha estado influyendo en el desarrollo total que ese asalto con 23 años aquella noche. Y no estoy poniendo gamas, no quiero que esto Mm, se malinterprete como mejor o peor. Lo que estoy diciendo es que no es lo mismo lo que te sucede cuando eres un adulto que comprendes el mundo a lo que te sucede cuando eres un niño o te estás en pleno desarrollo y todavía no te estás enterando por dónde te vienen las hostias. Rubén, entiendo que te toca o que te ha tocado ver casos de abusos en la consulta, ¿no? A docenas, a chorro, todas las semanas. ¿Y qué les pasa a las víctimas?
Bueno, las víctimas tienen una gama amplísima y además es que depende del tiempo de cocinado. Por eso es por lo que lo digo, porque hay personas que empiezan a trabajar hoy con 35 años porque su pareja le dejó, le ha sido infiel, bueno, ya está. Y el Mm, trabajo es una aparente ruptura, reconducir la vida, un estado emocional en ese momento más depresivo. Y luego aparece que es que con 12 años vivieron. Entonces, hay un factor en el que, por ejemplo, una persona que ha vivido un asalto, que ha vivido algo ya de manera adulta, tiene un trauma mucho más concreto, por decirlo de esta manera, y entonces puede tener disfunciones sexuales, puede tener disfunciones a ese nivel más físico y sexual por una relación directa con el asalto. Ahora, conforme más tiempo de cocinado ha pasado, es decir, conforme más se ha reprimido, menos se ha contado, la vida ha podido estar condicionada inconscientemente a través de eso como gran punto de influencia. Y a veces es una persona que hoy presenta un estado depresivo, que presenta incluso dolencias muy psicosomáticas, dolores crónicos, alteraciones que tienen que ver con el sueño. Hay personas que han modificado y no son conscientes sus rasgos sociales, su conducta, su comportamiento en la vida, incluso la elección de las parejas que han tenido, el rumbo que han tomado. Y todo eso no es directo, no es de A a B, sino que es un impacto tan grande, tan reprimido, tan temprano en muchas ocasiones, que se expande como si una onda expansiva fuera y llega a muchos mundos de los que la persona no es ni tiene las herramientas para ser consciente, pero que cuando en el trabajo terapéutico vamos ordenando, la persona dice, ah, me doy cuenta de que esto también era una influencia y quizá ahora veo que esto también me afectó y cómo toda una vida se condiciona. qué horror, de verdad, Rubén. Hemos hablado de el abusador, digo, el en masculino, Sí, sí, porque, bueno, estamos son aquí. mayoría, de Sí. la víctima, de quien la ha padecido, pero, también hay como víctimas colaterales de los abusos, ¿no? Ujú. Y estoy pensando en la familia del abusador, que a veces puede ser, un tipo súper solitario, lo vemos, ¿no? Gente que no tiene relaciones de ningún tipo con nadie y que, bueno, pues que son, no sé si psicópatas o el qué, no tengo ni idea, no voy a dedicarme yo aquí a hacer diagnósticos de nadie, ¿no? Pero hay gente que sí tiene familias, o sea, que tiene hijos, que tiene La mayoría. mujer, que tiene madre, que tiene padre, que tiene hermanos. Yo me pongo en que mi padre hubiera hecho algo así o mi marido haga algo así, o sea, desde luego que mi mundo se hunde, pero es que yo no quiero volver a saber absolutamente nada de esa Mm. persona. Pues mira, eso luego no es tan así en la realidad, fíjate, porque depende de un factor y yo lo veo en el día a día como, primero, la mayor parte de los abusadores están integrados, de los abusadores especialmente que son padres, familiares, profesores, no sé qué, toda esta gente está integrada, ¿eh? Y tiene su prestigio, es el director de colegio, es el profesor de Ujú. matemáticas de 25 años o es quien sea, ¿no? Entonces, hay una diferencia fundamental con las familias y yo trabajo con familiares. De hecho, la semana pasada trabajaba, sin ir más lejos, con una persona que ahora está descubriendo que su padre pues, ha abusado durante muchos años de personas, ¿no? Entonces, hay una diferencia fundamental. Si el abuso lo entiende de manera absolutamente aislada y solo una vez, es decir, fue en un contexto determinado ahí porque y se lo justifica mentalmente, o si la vida de este hijo, de esta mujer, de quien sea, de este familiar, está también empapada, porque veo que me trata muy mal, porque yo he sospechado, porque esto lleva mucho tiempo, porque además en casa, es decir, cuando esa onda se ha expandido a generar un entorno sombrío también en la vida de los familiares, se ve muy diferente a cuando se ubica de una manera muy concreta y muy aislada un abuso. Fíjate que aunque nos pueda parecer que nosotros repeleríamos a nuestro familiar porque ha abusado en una ocasión, te digo, mi realidad al menos y la realidad de los profesionales a los que yo superviso es que no es tan así, especialmente por parte de los hijos. Y fíjate, ¿no? Pues hoy mi cerebro explota, te lo digo. O sea, hay tantas cosas que no consigo entender en el día de hoy que explota mi cerebro, te lo digo, Rubén. O sea, Claro, pero mira, no hace falta que explote. Si una persona tiene, ponte el caso, 30 años y descubre que hace 15
una noche su padre abusó de una persona que era mayor de edad y no sé qué, no se procesa lo mismo que si tú estás viviendo un día a día en el que tú eres la hija, tu padre está puteando a tu madre constantemente, la infidelidad es constante, sin abuso, la restringe económicamente porque además tu madre no tiene medios independientes, que además es un rumor en todo el pueblo que tu padre abusa y que es un tocón. Claro, al fin y al cabo, el propio procesamiento mental de lo que es una onda expandida o lo que es un evento aislado, en muchas ocasiones condiciona también la forma en la que la persona se dirige. Por una cuestión, María, es que es muy difícil enterrar a un padre vivo, por ejemplo. Es decir, es que también hay que ponerse en el desafío de ese hijo, de esa hija, por poner este Ujú. familiar, que quiere, por sus propios valores, llegar a encajar esto de una manera en la que ese familiar desaparezca, porque van a entrar un choque de trenes. Hay muchos abusadores que son personas maravillosas con sus hijos, con su mujer o con lo que sea, y entonces entran en su conflicto interno y yo trabajo con ellos, que es el de decir, es que lo que a mí me ha querido, yo lo siento de verdad, es que lo que a mí me ha respetado, es que la educación que le ha dado a nuestros niños, ¿qué tal? Y luego ha abusado durante 20 años o una vez. Y claro, es un choque de trenes en el propio interior de la persona. No le es tan fácil decir, te condeno y te odio y borrar su propia buena experiencia que en muchos casos se está dando, ¿no? Sí, que yo entiendo, claro, esto estoy yo todo el rato con yo, ¿eh? Entiendo la duda, ¿no? Quiero decir, si a mí vienen y me plantean que alguien a quien yo conozco y quiero muchísimo y conmigo es una persona maravillosa, que ha hecho algo muy negativo y muy malo, pues yo me va a costar mucho creérmelo. Quiero decir, voy a estar Ya, diciendo continuamente no puede ser, la persona que yo conozco no es así, no actuaría de esta forma, no haría esto. Yo hasta la duda la entiendo. En el momento en el sí. que a mí me pusieran así una prueba delante de mi cara y me dijeran, no, pero mira, es que aquí tenemos, esta es la demostración, es Claro, sí, cierto. sí, sí. Creo que sería incapaz de seguir queriendo, viendo igual a esa persona, teniendo un trato con esa persona. Es que no lo querría en mi vida. Para empezar, porque yo dudaría continuamente cada segundo, porque soy una persona súper desconfiada, dudaría cada segundo de mi vida de que eso que ya he hecho una vez lo va a volver a hacer con alguien a quien yo quiera muchísimo. Te Entonces, entiendo. jamás le voy a dejar solo con mi hijo, mi sobrino, mi primo, mi no sé quién. Y es que no voy a querer que nadie se acerque a él, porque no me voy a Claro, fiar. Con lo cual es que de pero verdad fíjate. necesito desterrarle de mi vida. Te entiendo, pero el conflicto que a mí me presentan los familiares es, ¿qué hago si lo he querido, lo quiero y a mí me ha tratado maravillosamente y lo odio, lo detesto y me repugna por lo que ha hecho? Y ese es el conflicto que Ya, presentan ya. como foco de No, trabajo. no, súper ¿Qué hago con dificilísimo. con estos dos Nada, mundos nada, nada. enfrentados? ¿Qué vas a hacer? Nada. No sé, o sea, sí, tú sabrás lo que tienes que hacer, claro. Pero bueno, que a Dios Pues gracias sí, no nos veamos en esta situación. ojalá, claro, ojalá. Madre mía, Rubén, hoy me ha explotado el cerebro, pero como 900 veces. En fin. Bueno, es un tema intenso, así Sí, sí. que esperemos por lo menos poner luz y especialmente para mí lo más importante es que adquieran el compromiso las personas que han sufrido o interpretado, porque puede ser que hayan sentido, hayan interpretado que pudieron ser abusadas aunque no lo tengan muy claro, pero a un nivel psicológico eso ya es suficiente. Hay personas que trabajan conmigo y me dicen, es que yo creo que me tocó, pero no me atrevo a decir porque yo era pequeña y porque Mm, sucedió en un momento. Pero cuidado, porque esa misma vivencia ya puede condicionar, ya tiene una carga importantísima y traumática, ¿no? Entonces, sí creo que hay un acto todavía de concienciación, de apertura, de trabajo. Quizá también los profesionales demostrar que esta área es un foco esencial de que esos otros abusos que no aparecen tanto en la tele y que no va a mm. aparecer una persona diciendo mi padre me metió un dedo o mi primo me obligó a una felación o alguna cosa así, eso no va a aparecer y tampoco da mucho bombo mediáticamente, pero esas personas están en el día a día. Es algo además muy generacional. Yo lo veo como en el traspaso de generaciones, trabajando también con diferentes culturas se da. Hay una llamada para mí ahí, sobre todo a que las personas no restrinjan, no taponen esas vivencias o interpretaciones que pueden condicionar toda una vida. Bueno, yo, claro, ya no estamos a 1 de enero, ¿no? Pero yo si pudiera desear, desearía que desapareciera el abuso, pero como desgraciadamente creo que esto no va a ser, ojalá quien se vea en una situación así, siendo adulto, tenga la capacidad, el apoyo, el círculo para poder denunciar
y que después consiga el apoyo también psicológico para poder sin duda. superar el trauma que desde luego va a vivir y como decías, ¿no? Quien en la infancia lo viviera no sea muy consciente, lo dude, que sea capaz de dar el paso porque, en fin, menudo horror. Así es. Pues que así sea. Ya me sabe mal a mí acabar así, ¿eh? Con lo divertidos que somos Rubén y yo y lo intensos que nos hemos puesto en el episodio de hoy. La semana Bueno, que viene tiene que ser algo super light, Rubén. claro que sí, claro que sí. Lo dinamizamos para no caer en estas Por intensidades. favor. Rubén, gracias. Hasta Muy la bien, semana que viene. gracias a ti. Adiós.